Bien, vamos a continuar con el vídeo 2. Voy a terminar de hablar de personas. Me faltó hablar de personas morales, así que vamos a hacerlo en este vídeo. Ya se habló del concepto, ya saben que persona moral es una asociación, una corporación, unidas por un motivo de utilidad pública o privada, ¿sí? Que forman al final una entidad jurídica, ¿sí? Este es el concepto. Bien. Hay que mencionar a las personas morales, ¿sí? No son ejemplos, son personas morales reconocidas por la ley. Hay un artículo en el Código Civil donde se nos menciona quiénes son personas morales, y entre ellas se encuentran la nación, los estados, los municipios, las corporaciones reconocidas por la ley, las sociedades civiles, las sociedades mercantiles, las sociedades cooperativas y las sociedades mutualistas. Si todas ellas son personas morales reconocidas por la ley en un artículo del Código Civil, ¿sí? Del Código Civil Federal, del Código Civil de cada estado. Bien, estas personas morales les puede indicar a ustedes que ustedes como Armada de México, como institución, como Secretaría de Marina, sí, son una persona moral. Por lo tanto, ustedes deben pensar que como persona moral, sí van a tener unos directivos, sí, o unos representantes. Ustedes como persona moral, ¿verdad? No pueden ir todos juntos, si toda la Armada de México no puede ir todos juntos a realizar un contrato o un acto jurídico o un negocio jurídico. Para ello, ¿verdad? Las personas morales tienen representantes, directivos, ¿sí? En este caso, en el caso de su institución, ¿sí? Recae en el secretario de Marina, ¿sí? Y si acaso en las 5 marinas, ¿ok? Bien, sin olvidar, ¿verdad? Que la Armada de México es una institución, un ente de gobierno, como lo es la nación, como lo son los estados, como lo son los municipios. El municipio, por ejemplo, de Veracruz es también una persona moral, ¿sí? Ellos pueden contratar a través de sus directivos o sus representantes, ¿sí? Los estados, el estado de Veracruz, el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, todos ellos son estados, son personas morales y pueden realizar actos jurídicos a través de sus directivos o sus representantes. Perfecto, muy bien. Eso es algo que no deben olvidar. Esto es en cuanto a personas morales. Ya habíamos mencionado que el nombre de las personas morales se da a través de una razón social y a través de una denominación social. Razón social cuando utilizan los apellidos de los socios que conforman la sociedad, ¿sí? López García y Asociados es una razón social porque utiliza los apellidos de los socios. Una denominación social es un nombre inventado. Lo que se les ocurre a los socios, ¿verdad? El patito azul, el lápiz azul, eh, los, los Duques, ¿verdad? Las Sears, Liverpool, Sabritas, Coca-Cola, ¿verdad? Todos esos son nombres inventados, ¿sí? Y por lo tanto, pudieran, al ser nombre de una empresa, de una persona moral, ¿sí? Son denominaciones sociales. Bueno, con esto hemos terminado de hablar de personas. Vamos a empezar a hablar de familia, ¿sí? Y vamos a decir que la familia es la organización social. Dicho en otras palabras, es el núcleo de la sociedad. Es la base organizacional, ¿verdad? De una sociedad, es la base, el núcleo social, el núcleo de una sociedad, porque en ella, sí, es donde tenemos el primer contacto cuando nacemos, sí, es de la familia, de donde aprendemos, ¿verdad? Todas nuestros hábitos, nuestras costumbres, muchos de nuestros conocimientos derivan de nuestra familia, ¿sí? Por ello es la base, el núcleo de toda sociedad, ¿sí? Y también es regulado, ¿verdad? En este caso por el Código Civil. Y podemos decir también que la familia surge por el matrimonio. El matrimonio es el que da lugar a la familia, ¿sí? Y en su libro viene definido el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Hay que aclarar esto, ¿verdad? Porque hoy en día esta definición va a cambiar, ¿sí? Porque se ha considerado inconstitucional esta definición que viene en su libro fue extraída del Código Civil, ¿sí? El Código Civil define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Sin embargo, estos artículos que definen el matrimonio como tal han sido declarados inconstitucionales. Esto quiere decir que van en contra de la Constitución. Por lo tanto, el día de hoy el matrimonio es la unión entre dos personas únicamente, ¿sí? Claro está, ¿verdad? Y para aquellos que no les ha quedado claro, hoy en día el matrimonio también puede llevarse a cabo, ¿sí? Entre dos personas del mismo sexo. Y esto es importante, ¿verdad? Que ustedes lo entiendan como elementos de la Armada de México, porque el día de mañana, ¿verdad? Si por las prestaciones económicas que reciben del ISFAN, si hay un matrimonio entre dos personas del mismo sexo y reclaman los beneficios, ¿verdad? Por viudez, sí, o por alguna otra situación de riesgo laboral, por ejemplo, sí, y va la pareja y resulta ser una persona del mismo sexo, sí, pues estas prestaciones deben dársela a esa persona que ha contraído matrimonio y que ese matrimonio es entre dos personas del mismo sexo. Bueno, este es en cuanto al matrimonio, ¿sí? Hablando también del matrimonio, hay que hablar de los bienes de los consortes, los bienes de las personas que han contraído ese matrimonio. Esto es muy conocido, ¿sí? Esto no es algo que les vaya a parecer extraño, pero sí deben ubicarlo desde un punto de vista legal, ¿sí? Hablamos de los bienes del matrimonio y pueden darse de tres maneras: bienes separados, sociedad conyugal y capitulaciones matrimoniales. Bienes separados, como su nombre lo indica, cada quien es dueño de lo suyo, ¿sí? Aquí no comparten los bienes ni forman sociedad alguna, ¿sí? Eso se da en la sociedad conyugal. La sociedad conyugal es definida como o consiste en que ambos cónyuges aportan a la sociedad que nace tanto los bienes que llevan al matrimonio como los que adquieren en él, ¿sí? Eh, Se refiere a bienes muebles, inmuebles, y todo lo material va a formar parte de una sociedad y esa sociedad recibe el nombre de sociedad conyugal, ¿sí? Es el famoso 50 y 50, ¿verdad? Que en la mayoría y a la hora de divorciarse, ¿verdad? Se nota mucho esa sociedad conyugal. Bien. Las capitulaciones matrimoniales, bueno, consisten en prácticamente dos situaciones, ¿sí? Ese porcentaje, ¿verdad?, que va a entrar a la sociedad puede variar y no ser 50-50, sino 10-70, perdón, 10-90, 70-30, ¿sí? Es un porcentaje que difiere del 50-50, ¿sí? En eso consiste. Y también consiste en que, bueno, cuando se cambia de tipo de bienes de los consortes, ¿sí? Estábamos en bienes separados y ahora queremos ser tener otro régimen, bueno, se llaman capitulaciones matrimoniales. Si yo estaba en sociedad conyugal, pero ya no quiero la sociedad conyugal en un 50-50, pues entonces me voy a un porcentaje y eso se va a llamar capitulaciones matrimoniales. Bien, dentro de lo que es la familia y el matrimonio, pues se da el parentesco, ¿sí? El parentesco es el vínculo o relación que existe entre las personas que descienden unas con otras o que provienen de un progenitor común, ¿sí? Por lo que se encuentran ligadas por disposición expresa de la ley, ¿sí? Eso es el parentesco, esa es la definición. Viene en su diapositiva número 24 para que quienes me siguen con sus diapositivas, ¿sí? La ley reconoce tres clases de parentesco: consanguinidad, por afinidad y parentesco civil o por adopción. El parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre personas que descienden de un solo progenitor. Vamos a decirle palabras más sencillas: aquellos parientes de sangre, ¿sí? El primo, ¿verdad? El abuelo, el papá, el hijo, ¿sí? Son por consanguinidad, tienen la misma sangre, ¿sí? Descienden del mismo progenitor común, ¿sí? Por consanguinidad. Por afinidad, el parentesco, se da este tipo de parentesco cuando se contrae matrimonio, ¿sí? El, que fácil, cuando llamamos el cuñado, ¿verdad? La cuñada, la suegra, el suegro, ¿verdad? El yerno, la nuera,
¿sí? Son parientes por afinidad, ¿sí? Ese parentesco se adquirió cuando hubo un matrimonio. Parentesco civil es el que nace de la adopción. La persona que ha sido adoptada, ¿verdad? Va a tener un parentesco con aquella persona que le adoptó y es un parentesco civil o por adopción. Y solo existe entre el adoptante y el adoptado. La línea de parentesco puede ser recta, transversal o colateral. En su libro, en la página 123, su libro de texto, ahí tienen unas imágenes de estas líneas de parentesco. Tienen la recta, ¿verdad? Donde aparece el abuelo, el padre, el hijo. Luego vienen los transversales y luego viene la línea colateral, ¿sí? La transversal, la colateral, ¿sí? En la colateral se encuentran los primos, ¿sí? Los primos hermanos, y en la transversal se encuentran los tíos y los sobrinos. El parentesco tiene unos efectos, ¿sí? Y esos efectos, bueno, se pueden traducir en derechos, en adquirir obligaciones, ¿sí? Y por mencionar algunos, nos da derecho a heredar, a recibir alimentos y ejercer la patria potestad. Obligaciones, pues cubrir una pensión de alimentos, ¿verdad? Honrar y respetar a los padres, serían las obligaciones. Bien, voy a dejar aquí este video y más adelante hablaremos de otros temas como filiación, patria potestad, ¿sí? Y divorcio. Nos vemos en el siguiente video.